Y Señor, cuántas gracias te damos que podamos estar aquí este día abriendo tu palabra, Señor, y todavía disfrutando de la esencia de tu resurrección. Y Señor, cada día, cada vez que nos reunimos, deberíamos venir con ese asombro, con ese corazón celebratorio, de que nosotros no servimos o adoramos a un Salvador muerto. Nosotros no seguimos a un maestro que ha fallecido, sino uno que vive y que está aquí presente con nosotros, viviendo en nosotros y queriendo vivir su vida por medio de nosotros. Pues Señor, nosotros queremos seguir con ese enfoque, con ese corazón este día. Pues háblenos por medio de tu palabra. Enséñanos cómo podemos andar diariamente en la luz de tu resurrección. En el nombre de Jesucristo todos dijeron amén y amén. Que Dios le bendiga. Tomen sus lugares, agarren sus Biblias. No vamos a regresar a Romanos el día de hoy. Vamos a esperar hasta la próxima semana. Hoy quiero que vayan a Juan capítulo 21. Juan 21. Pensando en esto de la resurrección y que el Señor ha resucitado y Él aún vive, yo quería que nosotros reflejáramos un poco más en esta asombrosa verdad. Juan capítulo 21. Hay alguna gente que parece que siempre dicen la cosa incorrecta, en el tiempo incorrecto, en el lugar incorrecto. ¿Han conocido a alguien así? Que dicen la cosa incorrecta en el tiempo incorrecto, en el lugar incorrecto. Como la vez que yo hice un funeral por unos queridos hermanos aquí en la iglesia y predicamos y hicimos todo, y al final me estaba despidiendo yo y me dijeron gracias pastor por haber venido y hecho el servicio. Yo dije cuando quiera. Ya metí la pata. Pero hay alguna gente que siempre dice las cosas incorrectas en el tiempo incorrecto, y uno de ellos fue este personaje que vamos a mirar, Simón Pedro. Hablando de metiendo la pata, este hombre tenía la tendencia de siempre decir las cosas cuando no debería decir las cosas. Pues aquí en Juan capítulo 21, la escena es después de la resurrección, pero antes de la ascensión. Pues esos son los 40 días en que Jesús andaba entre su pueblo, apareciendo a sus discípulos y a diferentes individuos en su estado resucitado y glorificado. Y aquí nosotros hemos visto cómo Jesús les ha dicho a sus discípulos que vayan a una montaña que estaba en Galilea y que lo esperaran ahí, que Él va a encontrarlos ahí. Pero en vez de ir a la montaña en Galilea, vemos que mientras van de camino para allá, que Simón Pedro le dice a sus amigos, vayamos de pesca. Y toman un desvío y van al mar de Galilea. Ahora entiendan que en el idioma original en que está escrito el Nuevo Testamento, cuando Pedro dijo vayamos de pesca, no era como vayamos solo ahorita y entonces seguimos.
Pero el tiempo del verbo y todo nos da la impresión que él estaba diciendo: regresemos a la pesca. El Señor ya no está con nosotros. Pues nosotros regresemos a ganar la vida, a ese estilo de vida de ser pescadores. Y quizás parte de eso es que Pedro estaba desalentado, sintiendo derrotado y decaído, porque se acuerdan, él negó al Señor 3 veces. Y en esa derrota, porque él prometió: yo nunca te voy a traicionar. Él renuncia al nombre del Señor 3 veces en frente de una niña. Y él siente que, bueno, fallé. Mejor regreso a mi vieja profesión, a mi vieja vida. No soy digno de seguir al Señor, de servir al Señor, pues mejor regreso. Pues eso es lo que hace. Y los discípulos y Pedro van de pesca y dicen que ellos pescan toda la noche y agarran nada. Absolutamente nada. Y no es eso lo que a veces sucede con nosotros. No, nos desalentamos, estamos decaídos y frustrados quizás con la vida o nuestras circunstancias. Sentimos que Dios nos ha fallado o nosotros hemos fallado a Dios y tratamos de regresar a nuestros viejos caminos, a nuestra vieja vida, solo para encontrar que no nos satisfacen, no nos llenan. Los redes de la vida siempre están regresando vacíos. Pues ellos no pueden agarrar nada toda la noche. Y en eso un desconocido les habla de la playa. Verso 5. Dice: hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Y le respondieron: no. Y él les dijo: pues echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. ¿Eso suena como buena estrategia? No, hombre, no tiene sentido eso. Lado derecho e izquierdo es el mismo lago y que son unos 1.5 metros que los separa. No tiene sentido, pero él dice: echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces la echaron. Y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿quién es ese? Ese es Juan. Juan, el que escribe, siempre se refiere a sí mismo como el discípulo que Jesús amaba. Pues entonces aquel discípulo quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa porque se le había quitado para poder trabajar, se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca porque no estaban lejos de tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Entonces cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellos y pan. Pues Pedro ve que es el Señor. Y Pedro, el que siempre era así, que reaccionaba, ¿verdad? Se avienta al agua, nada a la playa, llega a donde está el Señor. ¿Y qué es lo que hay ahí? Él ve pescado asando sobre un pequeño fogata. Y enfrente de la fogata está Jesús. Jesús había hecho una pequeña fogata para ahí cocinar pescado. Pero lo que quiero que miren es que la cosa que ellos estaban buscando, tratando
de encontrar, el Señor lo tenía para ellos todo el tiempo. Lo que ellos estaban tratando de conseguir, el Señor ya lo tenía listo, esperando para ellos. Y así es para nosotros. Que a veces por nuestro desaliento, por nuestra frustración, por nuestro decaimiento, nos damos por rendido y empezamos a vagar, a ir por otro camino, a buscar felicidad o satisfacción o lo que sea en otros lugares, solo para regresar y encontrar lo que en verdad estábamos anhelando y deseando. Estaba con el Señor todo ese tiempo. Entonces, verso 12. Jesús le dijo: venid y desayunad. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Y Jesús vino, tomó el pan y se lo dio. Y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dijo: Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y Pedro se entristeció, porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Aquí está Pedro, junto al mar, cuando debería estar en la montaña, escuchando al Señor. Y el Señor le pregunta 3 veces: Simón. Bueno, 2 veces: Simón, ¿me amas? A la cual él respondió y fue sincero. Él sabía que su amor, después de haber fallado al Señor, no fue perfecto, no fue totalmente puro, no fue ese amor incondicional que él pensaba que tenía. Pues él admite: Señor, tú sabes que te quiero. Y la tercera vez el Señor dice: Simón, ¿me quieres? Y se entristece. Se entristece porque el Señor no pregunta: ¿me amas?, sino le pregunta: ¿me quieres? A la cual Simón admite: sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Y qué dice el Señor? Pues aléjate de mí. ¿No me amas? ¿Solamente me quieres? Fúchila. ¿Tú no puedes ser uno de mis seguidores? No. El Señor le acepta donde Él está y dice: apacienta mis ovejas. Pero es curioso que el Señor le pregunta 3 veces, ¿verdad? ¿Por qué 3 veces? Bueno, cuando ellos estaban antes de la traición y crucificación de Jesús, Simón fue el que dijo: hey, yo nunca te dejaré. Y cuando los soldados vinieron al huerto de Getsemaní, fue Pedro el que sacó la espada: yo te defiendo, Señor, fallando la cabeza del individuo y cortándole parte de su oreja. Pero él dijo: yo estoy aquí, yo moriré por ti.
Pero después que Jesús fue arrestado y nosotros vemos a Jesús allí en la corte siendo juzgado, Pedro está afuera calentando sus manos cerca de una fogata. Y nos dice que una niña, una esclava, una niñita le pregunta: ¿eres tú uno de sus seguidores? Y Pedro dijo: yo no conozco a ese hombre. Pero lo negó ¿qué? 3 veces. 3 veces negó al Señor. Y la tercera vez dice que los ojos de Jesús y Pedro se encontraron. Esa fue la razón de su desánimo, de su derrota, de por qué él dijo: mejor regreso a la pesca. Pero aquí Jesús dice: Pedro, me negaste 3 veces, ahora tienes la oportunidad de confesarme 3 veces. Me amas. Y él dice: Señor, tú sabes que te quiero. Pero el Señor lo recibe. Así como junto a una fogata me negaste, aquí junto a otra fogata te doy oportunidad que me confieses. Oh, el Señor es tan bueno, que nunca se da por rendido en nosotros. Y además nos acepta donde nosotros estamos, cuán imperfecto sea nuestro amor y devoción. Verso 18. Jesús dice: en verdad te digo, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde quieras. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras. Esto dijo, verso 19, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho eso, le dijo: sígueme. El Señor reveló a Pedro que Pedro algún día daría su vida por el Señor, que extendería sus manos, que moriría por su testimonio. Y la historia dice que así sucedió, que Pedro fue arrestado y entonces crucificado. Pero él dijo a los que lo iban a crucificar que no era digno de morir de la misma manera que su Señor, y que lo crucificaran boca abajo, y así lo hicieron. Pues el Señor dice: Pedro, tú vas a dar tu vida por mí. Yo te digo aquí, junto a esta fogata, junto a la playa, que tu fe, que tu testimonio brillará como estas llamas, y que tú vas a morir, vas a dar tu vida por mí. Lo que dijiste es que harías. Oh, nosotros daríamos nuestra vida por ti, Señor. Te voy a dar esa oportunidad. Vas a lograr cumplir tu voto algún día, en dando tu vida por mí. Verso 20. Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Quién es ese? Juan, ok. Pues vio que Juan le seguía, el que en la cena le había recostado sobre el pecho de Jesús y había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Pues Pedro ve a Juan, y entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo: si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígame. En vez de Pedro enfocar en la bendición que Jesús le prometió, que él iba a poder cumplir su voto,
que iba a poder algún día dar su vida por Jesús. En vez de él reconocer esta bendición, él quita sus ojos de Jesús, enfoca en Juan y dice, ¿y este? Yo voy a dar mi vida. ¿Y este? Pedro quita sus ojos de Jesús y lo pone en Juan. Eso no debería recordar lo que ocurrió en Mateo 14. Ahí estaban los discípulos todos en una lancha. Y los vientos soplaban y la lluvia caía y todos pensaban que se iban a hundir. Cuando de repente apareció Jesús caminando sobre el faz del mar, en medio de la lluvia, en medio de las olas, y él viene caminando hacia ellos. Y Pedro, otra vez, el bocón, dice, Señor, si eso eres tú, llámame que yo salga a ti. Y el Señor dijo, ven. Y Pedro salió y caminó sobre el faz del agua. Pero entonces dice que quitó sus ojos de Jesús y empezó a mirar las olas y el viento y se hundió. Y lo mismo sucede con nosotros. Que empezamos nosotros mirando fijamente a Jesús, pero vienen problemas, vienen tribulaciones, vienen dificultades, vienen pandemias. Y quitamos los ojos de Jesús y empezamos a ver lo que dicen las noticias, lo que están diciendo los pronósticos. Oh, Dios mío, y nos abrumamos y ¡pum!, hundimos. Pero Pedro nunca aprendió, porque aquí hace lo mismo. El Señor dice, tú vas a dar tu vida por mí. Lo que tú querías hacer, te voy a dar la oportunidad aún de hacerlo. Y quita sus ojos del Señor. ¿Y él? ¿Y este? Y Jesús dijo, eso no te importa. Eso no te importa. Tú preocúpate por ti mismo. Y tú sígame. Y así lo hizo Pedro. Le siguió al Señor. Pastor, ¿por qué estamos aquí en Juan 21? ¿Por qué no hemos regresado a Romanos? ¿Por qué estamos tomando otro domingo? Porque yo creo que a veces esta celebración de la resurrección se nos pasa demasiado rápido. Y nosotros tomamos semanas, sino meses preparándonos para la Navidad. Decorando, haciendo todo y lo demás. Y es una gloriosa celebración el nacimiento de nuestro Señor. Pero considero yo que la Pascua es de igual, sino de más importancia. Porque vemos la razón de por qué vino Jesús, para dar su vida en rescate de la nuestra. Y a veces pasa tan rápido. Pasa así de rápido. Pascua ya estuvo, ya salimos a comer, ok, otra vez a la vida normal. Y empacamos todas las decoraciones y lo ponemos en el garaje. Tomamos las canciones de la resurrección y lo archivamos para el próximo año. Regresamos a nuestra rutina y nuestros estudios normales. Pero una sugerencia le doy. Si ustedes pueden, corran a Fry's, porque pueden agarrar sus conejitos de chocolate a descuento. Pero no, desafortunadamente se nos pasa tan rápidamente. Y yo solo quería que nosotros tomáramos un domingo más y reflejar en la resurrección de nuestro Señor y ver esta historia de el Señor resucitado y de este encuentro que Él tuvo con sus discípulos. Voy a abrir mi agua, permíteme. Ok. Esta historia me encanta. Esta historia de
Jesús comiendo desayuno con sus discípulos me bendice. Hay 4 cosas que quiero compartir que me ministra esta historia. No tiene mucha relación el uno con el otro, ¿ok? Podemos verlo como 4 diferentes sermoncitos en un sermón. Pero hay 4 verdades que me ministran, que me bendice. Pues número 1, esta historia me anima. Me anima. Porque aquí miramos a Simón Pedro. Uno que tropezaba, uno que lo regaba, uno que metía la pata todo el tiempo. Y yo digo, así soy yo. Yo también soy uno que abro la boca a veces cuando no debo. Que he hecho promesas que no cumplo. Que me encuentro en situaciones que no sé cómo salir de ellos. Yo también soy como Simón Pedro, y quizá usted también se identifica. Pero a pesar de estas faltas de carácter en Simón, de ser tan bocón, de ser tan impulsivo y reaccionista, a pesar de estas faltas, Jesús en su gran misericordia y en su gracia nos invita: sígueme. Sígueme. A pesar de tus errores en el pasado, a pesar de cómo tropezaste ayer, sígame. Y le dice a Simón: lo vas a lograr. Lo que tú querías cuando dijiste yo daría mi vida por ti, vas a lograrlo. Vas a tener la oportunidad de dar tu vida por mí. Vas a ser fiel hasta el final, Pedro. Ya lo verás. Y quizás tú esta semana te has encontrado luchando, tratando de seguir adelante, de perseverar en las cosas del Señor. Quizás te has tropezado y te sientes como un fracaso. Pero yo quiero que usted sepa que el Señor no te se da por vencido en ti. Él no dijo: Pedro, tú me negaste 3 veces, la última con juramentos y maldiciones a mi cara. Ya estuvo contigo. No. Dios, te voy a dar una oportunidad de cumplir tu voto, cumplir tu promesa, de ser fiel hasta el final. Porque Pedro, no se trata de tú sosteniéndote de mí, porque yo me estoy sosteniendo de ti. Y eso es algo que me encanta del Señor. Que cuando nosotros entramos en una relación con Él, ponemos nuestra fe en Él. La vida cristiana no se trata de si yo me puedo sostener del Señor y si yo me sostengo de Él hasta el final, entonces yo seré salvo. No. Vez y tras vez nos dice que el Señor es el que nos sostiene a nosotros, que Él nos tiene en sus manos. En Isaías 41, verso 10 nos dice: no temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Quién sostiene a quién aquí? Ok, otra vez. ¿Quién sostiene a quién aquí? El Señor nos sostiene a nosotros. Y Él dice: yo te sostendré en la diestra de mi justicia.
que nos debe de hacer recordar las palabras de Jesús en Juan 10, donde dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Si tú has puesto tu fe en Jesús, abierto tu corazón a Jesús, dice que Él te conoce, que eres uno de sus ovejas, y Él te ha prometido vida eterna. Pero además de eso dice: yo te sostendré en mi mano. Y estamos en buenas manos, porque esas manos que te sostienen son manos cicatrizadas, que fueron traspasados por clavos, absorbiendo la culpa y la pena de nuestros pecados. Y son esas manos cicatrizadas lo que nos sostiene. Dice: nunca te soltaré. Son buenas manos y son grandes manos. En Isaías capítulo 40 verso 12 dice: quien midió las aguas en el hueco de su mano y con su palmo tomó medida de los cielos. Cuando los astrónomos, no astrólogos, iba a decir astrólogos, pero esos otros tipos, ¿verdad? Cuando los astrónomos miden el universo, cuando ellos hablan de distancias de esta galaxia, otra galaxia, ellos usan una medida de años de luz. Que la distancia que un rayo de luz viaja en un año. No miden por metro ni por kilómetros, porque los números serían demasiado astronómicos, demasiado grandes. Pues hablan de años de luz. Pero ¿sabe cuando Jesús o cuando Dios habla del universo y cómo Él lo mide? ¿Qué tan grande es el universo, Señor? ¿Cómo así? Más o menos así. ¿Cuánta agua hay en los mares? En el hueco de mi palmo. Así. Las manos que nos sostienen son buenas manos, son grandes manos y son manos fuertes. Isaías 59 verso 1 dice: he aquí, no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Que nosotros nunca podemos estar demasiado lejos de Él. Que sus manos nos alcanzan, no importa dónde estemos, no importa si estamos enfrente de una fogata negando al Señor con juramentos y maldiciones. Su mano nunca es demasiado corto para sostenernos en ellos. Y nos dice Isaías 49, 16: y aquí en las palmas de mis manos te he grabado. Ok, no tienen que confesar, damas. ¿Se acuerdan cuando estaban en el junior high? Sexto, séptimo. Y había ese niño en la clase que era guapísimo. Tenía el cabello cortado como los de Menudo y todo. Tu corazón palpitaba para él. ¿Y qué hacían? En un cuaderno, a veces en la palma de su mano, ponían tu nombre, un corazoncito y el nombre de él. Y te quedabas en clase. Bueno, esa es la idea, que el Señor ha inscrito tu nombre en la palma de su mano. Así es como Él te ama. Él te quiere. Oh, esas manos. Dice Isaías 41, verso 10: no temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Y sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Estamos seguros en sus manos.
nos sostiene y nunca nos soltará. Pero ¿qué tal si yo ya no quiero nada de ver con el Señor y yo suelto su mano? Bueno, déjame preguntarte esto. Si tú estás caminando en el estacionamiento del centro comercial, bueno, ahorita como no, muchas tiendas no están abiertas, de nada sirve. Pero cuando están todas abiertas y hay mucho tráfico, y tú traes tu hijo, hija o nieto, nieta en tus manos, ellos son de unos 4 o 5 años, ¿qué sucede cuando ellos sueltan tu mano? Tú dices, ok, libre albedrío, vaya, corriente tráfico, que Dios te bendiga. No. Steven era así, él miraba algo y quería salir, pero iba, y yo lo levantaba. No, ponte aquí. Y el Señor dice, yo te sostendré. Judas 24. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Son manos poderosas que nos mantienen seguras. Pues esta historia, donde Pedro, un hombre que ha fallado y ha caído y ha negado al Señor, me anima. Porque vemos que aunque él soltó la mano del Señor, el Señor no soltó a Pedro de su mano. No solamente me ilumina esta historia, también no solamente me anima, esta historia también me ilumina. ¿Me ilumina de qué? Otra vez Pedro dijo, aunque todos se apartan por causa de ti, yo nunca me apartaré. Le dijo al Señor en otra ocasión, yo daré mi vida por ti. Y ahora vemos a Jesús, después que Pedro lo ha negado 3 veces, el Señor le pregunta 3 veces, ¿me amas? Dándole oportunidad de corregir sus errores, de corregir esa negación. Y está como recomisionando a Pedro. Te doy otra oportunidad para que me glorifiques. Otra oportunidad para que me confieses. Porque tú dijiste que querías dar tu vida por mí. Y como compartí, eso fue precisamente lo que sucedió, que Pedro también fue crucificado boca abajo por su fe, por su testimonio del Señor. Pero aquí en la historia, Pedro, en vez de decir gracias Señor, mira a Juan y dice, ¿y este? ¿Y este qué? Este con quien yo siempre he estado compitiendo. ¿Y este qué? El evangelio de Juan a veces me mata de la risa. Porque Juan hace algunos comentarios que tú sabes que él lo hacía como solo para molestar. Porque hay una ocasión cuando Jesús había resucitado, recién resucitado, y las mujeres fueron a decir a los discípulos, y dice que Juan y Pedro salieron corriendo para ver la tumba. Y Juan entonces dice, y yo llegué primero. Yo le gané. Solo como para ese pequeño comentario, ¿verdad? Pero Pedro ahora mira a Juan y dice, pero este que suave lo tiene. Yo voy a tener que morir. Yo sé que lo dije, pero ¿qué tal él? No es justo. Porque él va a recibir bendiciones. ¿Por qué no va a pasar él por pruebas? ¿Por qué yo y no él? Déjenme decirles qué sucedió con Juan. Pero pensé, Juan no va a tener tan suave. Déjenme compartir lo que sucedió con Juan. Un discípulo de Policarpo, que era discípulo de Juan, Iraneus, escribe una historia de Juan que nos dice
que Juan, después de la ascensión del Señor, siguió ministrando en Jerusalén por una temporada. Y después él se mudó a Roma, el capital del imperio. Pero mientras él ministraba en Roma, el capital del paganismo, ¿verdad? Él empezó a sufrir persecución por sus enemigos. Y la primera fue que trataron de envenenarlo. Pusieron veneno en su vino, pero lo sobrevivió. Por eso a veces van a ver, algunas veces ponen como un símbolo de Juan, van a ver una copa que tiene una serpiente, porque trataron de envenenarlo. Cuando eso no funcionó, el César Nerón ordenó que Juan fuera puesto en una olla de aceite hirviente y que lo hirvieran hasta la muerte. Pero Juan sobrevivió. Pero sí, con quemaduras sobre el 90% de su cuerpo, pero milagrosamente sobrevivió. Entonces lo envían al destierro, a una isla desértica llamado Patmos, donde enviaban a los prisioneros y los hombres más viles. Pero fue allí, mientras él estaba en Patmos, donde recibió la revelación del Señor para el libro de Apocalipsis. ¿Qué es tu punto con todo esto? Que a veces es más difícil vivir para el Señor que morir para el Señor. A veces es más difícil vivir para el Señor que morir para el Señor. Y nota lo que Jesús no le dice a Pedro. Jesús no le responde: estás tú preguntando de Juan. Bueno, déjeme decirte. Él van a tratar de envenenarlo, van a tratar de crucificarlo, lo van a quemar 90% de su cuerpo, lo van a enviar a una isla desértica lejos de todo para que él muera, que su existencia va a ser larga y dolorosa. Jesús no le da ninguna explicación a Pedro. Le dice: si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿a ti qué? ¿Qué te importa? Tú sígame. Y esto me ilumina de algo, porque a veces mis ojos están en los demás, mirando a los demás. Y quizás no lo admitimos, pero en nuestro interior decimos: ¿por qué ellos y no yo? ¿Por qué prosperan ellos y no yo? ¿Por qué le dieron esa oportunidad a ellos y no a mí? ¿Por qué son tan bendecidos ellos y no yo? O vemos lo que sufrimos: ¿por qué yo estoy sufriendo esto y no él? Mire cómo él vive, mire lo que él hace, mire cómo actúa. Nunca va a ir a la iglesia ni nada. ¿Por qué yo y no él? Y nos encontramos a veces preguntando al Señor el por qué y el qué de nuestras vidas, mirando a los demás diciendo: no es justo. Y empezamos a tener uno de esos fiestas de lástima por nosotros mismos. Pobrecito de mí. Pobrecito. ¿Cómo sufro? Nadie me quiere, ni siquiera el perro. Pero hay algunas promesas que tenemos que recordar cuando sentimos que las cosas no son justas. La primera es en 1 Corintios 10:13, donde nos dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación. La palabra tentación ahí puede ser traducido tentación o tribulación o prueba, es la misma palabra. Pues no nos ha sobrevenido ninguna tribulación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que seamos probados más allá de lo que podamos soportar.
sino con la prueba proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirlas. Pudieron pasar toda la mañana hablando de este verso, pero unas cositas rápidamente. Primeramente, note, nos dice que vamos a pasar por dificultades. Okay, eso es cierto para todos. Todos vamos a pasar por pruebas, todos vamos a pasar por dificultades. Van a ser de diferentes colores, sabores y formas, pero todos pasamos por dificultades, ¿ok? Nadie es exento. Y siempre estamos pensando que el mío es más grande que el de fulano. Lo que yo estoy sufriendo no se compara. Estamos en esa plática. Oh, sí, me ha pasado. Oh, eso no, nada, déjame contarte. Queriendo siempre decir, esa situación es peor. Me gusta lo que Mark Twain dijo. Y él no era cristiano, pero tenía mucha iluminación. Y él dice, si todos nosotros tomáramos nuestros problemas y lo pusiéramos en un montón en medio del cuarto para repartirlas, probablemente recogeríamos las mismas que dejamos y fuéramos a casa. El momento que viéramos lo que los demás gente está enfrentando y luchando, dijimos, wow, mejor me quedo. Pero la otra cosa que quiero que miren, que dicen que no seremos probados más allá de lo que podamos soportar. Pero entendamos lo que está diciendo. Él no está diciendo que va a ser más que lo que tú puedes. Siempre va a ser más de lo que tú puedes soportar. Pero no será más de lo que tú puedes soportar con Cristo en tu vida. Y eso es su punto. Que Cristo siempre va a estar ahí para ayudarnos a perseverar por medio de esas tentaciones y pruebas. Otra promesa es esta, que sabemos. Para los que aman a Dios, Dios hace que todas las cosas cooperan para bien. Eso es para los que son llamados conforme a su propósito. Otra vez no dice que todo va a ser bueno lo que sucede en nuestras vidas. No. Pero que todo cooperará para el bien. Y es muy posible que no lo miremos de este lado de la eternidad. ¿Recuerdan a Job? La Biblia dice un hombre justo, un hombre que amaba a su familia, que amaba a Dios, que ofrecía sacrificios por sus hijos, por si acaso pecaban. Y pierde todo. Su salud, su fortuna. No su esposa, pero sabemos por qué. Porque ella cuando lo vio todo sufriendo, dijo, maldice a Dios y muérate, y lo abandonó. Qué dulzura de mujer. Y Job pasó por, y sus amigos están diciendo, algo hiciste, algo pecaste por eso. Y él dice, no he hecho nada, yo he examinado, no hay pecado. Y él pasa por toda esa tribulación. Al final Dios levanta la tribulación, le restaura todo, y ahora él tiene familia y riqueza y todo nuevamente. Ok, nosotros vimos lo que estaba sucediendo detrás de las escenas. Vemos la historia de cómo Satanás se acerca a Dios y le dice, hey, Job te está sirviendo de balde, pero toca su vida y verás. Y él dice, no, Job me ama porque me ama. Él dice, no, él te ama porque le va bien. Y él dice, no, me ama porque me ama, ya vas a ver. Pero Job no sabía todo eso. Lo único que sabía es que las cosas iban bien y entonces todo cayó en pedazos. Y cuando él muere, sin todavía saber, no fue que se llegó al cielo, que él pudo mirar atrás y decir, ya veo. Y ve cómo su vida y lo que él pasó es usado por generaciones, por miles de años para ministrar a otros santos. Y no siempre vamos a ver cómo todo coopera para bien, pero la promesa de Dios es que cooperará para el bien. Y llegaremos al cielo.
y diremos con los ángeles que verdadero y justo son tus juicios, Señor. Pues esta historia de Juan y Pedro, de Pedro principalmente, me anima, me ilumina. Tercero, me capacita. Me capacita. ¿De qué forma? ¿Cómo nos capacita esto? Bueno, lo que yo miro aquí, dos individuos, Pedro y Juan. Dos individuos muy distintos, de temperamentos opuestos. Como yo dije, Juan era más el que meditaba, el que contemplaba, era más místico en su forma de relacionarse con el Señor. Pedro era activo, impulsivo, siempre haciendo y siempre actuando. Como dije, cuando la tumba estaba vacía, fue Pedro, Juan el que llegó primero. Pero ¿qué sucedió cuando llegó Pedro? Dice que Juan se paró en la puerta y quedó observando. Pedro se metió, así de impulsivo, quita del camino, ¿qué está pasando aquí? Muy distintos de temperamento. Pero por eso tuvieron dos diferentes ministerios. Cuando Jesús encontró a Pedro, Pedro estaba aventando redes al mar. Jesús dijo, sígame, te haré pescadores de hombres. Y Pedro en verdad se convirtió en pescador de hombres. Vemos después que cayó el Espíritu Santo en el libro de Hechos capítulo 2, fue Pedro el que salió y predicó un sermón y 3,000 almas se salvaron en ese día. Juan dice, cuando el Señor lo encontró, estaba remendando sus redes. Y Jesús dijo, sígame. Y Juan, su ministerio era remendar corazones. Era conocido como el apóstol del amor. Predicaba del amor, proclamaba el amor, practicaba el amor. Dos hombres distintos, dos temperamentos distintos, llamados a dos diferentes ministerios, pero Dios usó a ambos. Y digo eso porque hay la tendencia siempre, como dije, de mirar a otros y compararnos con otros, en vez de decir, el Señor me ha capacitado y me ha formado con un propósito. Y mi meta es de cumplir lo que Él me ha llamado a mí a hacer, no lo que ha llamado a otro a hacer, no de imitar a otro, pero usar mis dones, mis habilidades para lo que Dios quiere para mí. Y Dios puede usar a Juan, personas más que meditan, más calmados. Dios puede usar a Pedro, gente más impulsivos. Él puede usarme a mí, te puede usar a ti. Él toma nuestras personalidades y nuestras habilidades y nuestras cosas extrañas y los usa en su ministerio y nos prepara y nos llama. Y yo miro a esos dos hombres que Dios usó poderosamente, y eso me da aliento, que el Señor me puede usar a mí también. Número 4. También esta historia me instruye. Me instruye ¿qué? ¿Qué fue lo que Jesús dijo a Pedro? Sencillamente, sígame. Sígame. Seguir a alguien involucra una cosa esencial. Y eso es que mantengamos nuestros ojos fijos en ellos, ¿verdad? Para seguir a Jesús tengo que mirar a Él, enfocarme en Él. Como el autor de Hebreos nos dice, hablando de esta vida como una carrera, dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos ¿dónde? En Jesús,
el autor y consumador de la fe. Si alguna vez tú has corrido competitivamente, una de las cosas que te enseñan es que cuando corres, mira hacia frente. Mire hacia la frente, no mire a tus lados, no mire a los demás competidores, como ellos están corriendo y ejecutando. Concéntrate en tu carril, en lo que está enfrente. Porque si tú miras al lado, vas a perder velocidad y te van a ganar. Y no mira a tus espectadores. Cuando vas corriendo, no busque por mami, papi ahí, no. Porque si tú estás mirando allá, sabes, tu cuerpo va a ir donde tú estás mirando y vas a salir de tu carril y quedarte descalificado. Fíjate en la meta y no te enfoques en ti mismo. Cuando corres, no estés mirando tus pies. Porque si estás mirando tus pies, de seguro te vas a resbalar. Si no, enfócate en la meta. Y eso es lo que él dice aquí, el autor de Hebreos. Fija tus ojos en Jesús. Para no tropezarte, para no quedarte descalificado, para no perder velocidad. Si queremos seguir a Jesús, tenemos que fijar nuestros ojos en Él. Y yo creo que eso es lo que es el mensaje para nosotros este domingo después de la Pascua. ¿Qué hacemos ahora que Pascua ha pasado? Guardamos las decoraciones, compramos los conejitos de chocolate de descuento, posteamos las fotos última vez en Facebook que tomamos el domingo pasado. No, ahora nos toca seguirle. Fijar nuestros ojos en Él y seguirle con todo lo que tenemos y con todo lo que somos. De no estar enfocado en cómo los demás están viviendo. Oh, mira este pastor. No estar mirando afuera, ¿qué está haciendo en el mundo? ¿Qué son las nuevas modas? Y no estar enfocado en ti mismo, sino enfócate en el Señor. Y de correr hacia Él con todas tus ganas, buscándole a Él, acercándote a Él. Y eso es lo que dijo a Simón. Simón, tú sígame. No te preocupes por Juan. No ponga tus ojos en Juan. No ponga tus ojos en las redes y en las barcas. Sino tú sígame. Y eso es lo que Dios nos está llamando a nosotros. De seguirle. Pues Calvario. Este domingo después de la Pascua, mi amonestación es sencilla. Siga al Señor. Siga al Señor. Porque el Señor dice que si venimos a Él y le buscamos a Él, que nosotros recibiremos vida en abundancia. Que todo lo que nosotros estamos anhelando y deseando, lo vamos a encontrar en Él. Como los discípulos buscando peces, el Señor lo tenía todo el tiempo para ellos. Y dice, tendrás vida en abundancia. En otra ocasión dice, el que cree en mí nunca tendrá más sed. Pues síganme. Este año toman
esto como una oportunidad de decir, voy a rededicar mi vida, rededicar mi compromiso con el Señor. Y voy a seguirle. Voy a proponer de estar a diario leyendo mi Biblia, para escuchar de Él, orando para platicar con Él, y de ser sensitivo a lo que su Espíritu quiere de mí para servirle a Él. Pero este año, de esta Pascua en adelante, yo le voy a seguir. Y el Señor dice, entonces serás saciado. Porque todo lo que tú anhelas y buscas en la vida se encuentra en Él. Piensas que es en ese dinero, en esa profesión, o en esa carrera, o en ese carro, o en eso, lo que sea. No, es en Él. Pues sigámosle. Paremos, Señor. Esa es mi oración por esta congregación. Que hoy día, Señor, hacemos un compromiso. Renovamos nuestro compromiso a ti. De decir, Señor, te vamos a seguir. Cada día, en cada paso que tomamos. Te damos gracias que tú eres un Dios misericordioso y lleno de gracia. Que aun cuando nos desviamos, cuando nos vagamos del camino, así como hicieron los discípulos cuando fueron de pesca, que tú vienes en búsqueda de nosotros para decirnos nuevamente, síganos. Pero no queremos desperdiciar tiempo, no queremos desperdiciar energía o lo que sea vagando. Queremos, Señor, seguirte y ser usado por ti y bendecirte por medio de nuestras vidas. Pues hoy, Señor, nos rededicamos a ser tus seguidores. Gracias, Señor, por tu paciencia con nosotros. Gracias por tu continuo gracia en nuestras vidas. En tu santo y precioso nombre oramos.